Muy bien, muchas gracias. Desde el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica les saluda Boris Lemus. Esta mañana vamos a estar desarrollando el webinar sobre el Reglamento Técnico Salvadoreño, dispositivos médicos, requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. Inicialmente, para aquellos que no nos conocen, ¿quién es Ozartec? Vamos a hacer la presentación de acuerdo a nuestra agenda de la mañana. ¿Quiénes somos nosotros? Estaré dejando el registro también de la asistencia y la evaluación del evento. Posteriormente dejaré al ingeniero Mario Vega, quien es representante de la Dirección Nacional de Medicamentos y quien tendrá a cargo el desarrollo técnico de este webinar. Ustedes podrán estar dejando sus preguntas y comentarios a través del chat o, pues si así lo desean, también podrán activar su micrófono para dirigir las preguntas a nuestro ponente y posteriormente tendremos el cierre del evento. Comentarles como antecedentes, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica forma parte del Consejo Nacional de Calidad juntamente con el Centro de Investigaciones de Metrología, el Organismo Salvadoreño de Normalización y el Organismo Salvadoreño de Acreditación. Desde septiembre de 2011, nosotros tenemos las atribuciones de reglamentación técnica en nuestro país. Dentro de nuestras facultades de ley está la coordinación de la adopción, la adaptación, actualización y la divulgación de reglamentos técnicos en diferentes competencias que son emitidas por las instituciones del Estado, así como también los reglamentos técnicos necesarios para el buen funcionamiento del sistema de calidad. Nuestra misión: liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como actuar como punto de contacto del Codex Alimentarius con la participación de los sectores público, privado, académico y consumidor, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, los acuerdos suscritos por El Salvador y, por supuesto, la protección al consumidor. Nuestra visión: ser un organismo destacado por su contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad, al aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y la protección de los derechos de los consumidores. Vamos a conocer un poco de cómo se desarrolló todo este proceso previo a la entrada en vigencia de este reglamento técnico salvadoreño. Inicialmente, nosotros, dentro de nuestras atribuciones, recibimos la solicitud por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos en agosto de 2020. Pasamos al proceso de consulta interinstitucional de julio a septiembre de 2021. Pasamos luego al proceso de consulta con todos los sectores a finales del año 2021 para que posteriormente pudiésemos nosotros hacer la publicación en periódico nacional y realizar la notificación internacional que dura, como nos lo dicen las buenas prácticas de reglamentación técnica, 60 días, que fue de noviembre de 2021 a enero de 2022. Posteriormente, se recibieron algunas observaciones y entramos al proceso de postconsulta con todos los sectores y la aprobación del reglamento técnico salvadoreño de febrero a marzo de 2022 y se finaliza nuestro proceso enviando este reglamento técnico a la Dirección Nacional de Medicamentos en abril de este año. Ya se encuentra la publicación hecha en el diario oficial y, por supuesto, previo a esto es de mencionar que contamos con la participación de varias instituciones, también de la empresa privada, del sector académico y, por supuesto, del sector público para la construcción de este reglamento técnico salvadoreño. Con esto, Ozartec garantiza la transparencia y la calidad del proceso. Muchos de ustedes nos acompañan esta mañana que participaron también en la elaboración de este reglamento técnico salvadoreño. De ahí el llamado para que ustedes puedan unirse y regalarnos sus datos a través de la lista que estaré colocando en el área del chat para poderles convocar a este tipo de eventos como es la divulgación y también
su participación en los comités nacionales de reglamentación técnica. La publicación oficial de este reglamento técnico salvadoreño se realizó el 23 de agosto de 2022 en el Diario Oficial número 156, tomo número 436, y que ustedes, por supuesto, lo pueden descargar de forma gratuita y contar con este valioso documento en su biblioteca digital. Lo puede hacer directamente en nuestro sitio web, ozartec.gov.sv, para que pueda tener esta versión oficial del reglamento técnico salvadoreño denominado RTS 11.03.02.2.21, dispositivos médicos, requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos, que entrará en vigencia a partir del 23 de febrero de 2023. Por supuesto, hago la invitación para que usted pueda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, YouTube y en LinkedIn como Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, y a través de Twitter, @ozartec.sv. Mi correo electrónico directo es belemus@ozartec.gov.sv. Usted puede dirigir sus consultas y también me puede solicitar el enlace, el video y el material que nos va a proporcionar, que nos va a socializar esta mañana el ingeniero Mario Vega, y con el mayor de los gustos yo se los hago llegar a través del correo directo. Así que nuevamente los agradecimientos por acompañarnos a este evento, el cual, como se los mencionaba, va en función de fomentar esa cultura de la calidad en El Salvador. Así que dejo con ustedes en este momento al ingeniero Mario Vega, nuestro invitado especial de esta mañana. Él es especialista de la Dirección Nacional de Medicamentos, ente regulador con la vigilancia y verificación de este reglamento técnico salvadoreño. Y además, pues, su participación activa dentro de los comités nacionales de reglamentación técnica, quien nos aporta con todos sus conocimientos técnicos. Así que en nombre de Ozartec y de nuestra directora, la licenciada Saida Guzmán, ingeniero Mario Vega, muchas gracias por atender el llamado, gracias por compartir sus conocimientos, y les concedo los controles para que usted pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, y también gracias a todos por participar. Para dar provecho a todas estas actividades que se tienen para dar a conocer ese tipo de reglamento. Entonces, vamos a entrar en materia. Voy a desactivar la cámara y voy a empezar a compartir la pantalla. Solo me confirman si se puede ver bien. Confirmado, ingeniero. Excelente. Bueno, entonces ya entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar, como ya mencionó el licenciado, que acerca del reglamento técnico salvadoreño de dispositivos médicos, requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. La agenda para revisar este documento el día de hoy va a ser, vamos a partir primero de la base legal para la regulación de dispositivos médicos. Luego vamos a hablar acerca del organigrama institucional para que conozcan qué unidades de la DNM están a cargo de diferentes procesos que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver propiamente el RTS y el contenido. Las fortalezas a la regulación sanitaria de dispositivos médicos por medio de este documento, el objeto y el ámbito, la definición de dispositivo médico para que sepamos qué es, o para que tengamos un poquito más claro cuál es el alcance de este RTS y a qué aplica el ciclo de regulación, el desglose del contenido del RTS, ya propiamente parte por parte, sección por sección. Vamos a ir hablando qué es lo que incluye este reglamento y finalmente un espacio para consultas. Entonces, comenzando con el primer punto, es la base legal, que la DNM inició sus funciones a partir del año 2012, decretada con su creación con la Ley de Medicamentos y su reglamento, ¿verdad? Reglamento General de la Ley de Medicamentos.
En esta legislación se le da vida no solamente a la DNM, sino también a la regulación de los dispositivos médicos, que en ese entonces se llamaban insumos médicos. Entonces, es creada como una autoridad competente para la aplicación de la ley, entidad autónoma de derecho y utilidad pública, con carácter técnico y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Cabe mencionar que debido al RTS, la naturaleza y por todo lo que es, en este documento se engloba, la DNM es la encargada de vigilar y el cumplimiento de este reglamento técnico. Entonces, la DNM también, además, como conocimiento general, se encarga de la regulación de diferentes productos, que son medicamentos, dispositivos médicos, llamados insumos médicos en la ley, productos cosméticos e higiénicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos químicos y materias primas. Entonces, vamos a ver el organigrama institucional. Prácticamente este es el organigrama hace un par de días y prácticamente lo que tenemos es la intervención de diferentes unidades. Comenzando de arriba para abajo en el organigrama, bajo la dirección ejecutiva tenemos a la Comisión Técnica de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Aparte de eso, esa es como el área propiamente que se va a encargar de la tecnovigilancia. Luego tenemos la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas, a cargo de una parte de la vigilancia, comercialización o vigilancia sanitaria en general, porque abarca diferentes aspectos. También la unidad de registro de insumos médicos, que está a cargo propiamente de los registros. La unidad de importaciones, exportaciones y donaciones de medicamentos, que está a cargo de las importaciones, exportaciones y donaciones, también de dispositivos médicos. La unidad de registro de establecimientos y poderes, a cargo de la inscripción de establecimientos y, bueno, y propiamente los poderes. Y la unidad de investigación clínica. Entonces, vamos a aclarar un poquito el porqué de este reglamento. Y es que en la ley de medicamentos y su reglamento son un par de artículos los que le dan vida a una regulación completa de dispositivos médicos. No así como sería el caso para una regulación de medicamentos. Entonces, para poder consolidar en sí lo que la DNM ya hace como tal y poder ser reconocido no solo a nivel nacional, sino que también internacional, se generó esta propuesta de crear un reglamento técnico salvadoreño en donde explique o donde detalle y especifique todos los aspectos regulatorios dentro de todo el ciclo de regulación sanitaria de los dispositivos médicos. De manera de que lo que ya hacemos no solamente en la unidad de registro, sino que en todas las unidades, laboratorio de control de calidad, la unidad de inspecciones y todas las que ya mencioné anteriormente, ya se consolide su actuar como tal. Entonces, de ahí es que nace este reglamento, para poder consolidar en sí la regulación. Entonces, lo que podemos ver acá en la pantalla es la portada del reglamento técnico, es el RTS número 11.03.02 2.21, bajo el nombre Dispositivos Médicos, requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. Y tal como dijo el licenciado Boris, estaría entrando en vigencia hasta febrero del otro año, debido a que se esperan 6 meses luego de su publicación para la entrada en vigencia de reglamentos técnicos. Entonces, el contenido de este reglamento es prácticamente el que tenemos a la derecha de la pantalla, que es el objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones, abreviaturas, disposiciones generales, regulación sanitaria de los dispositivos médicos, que en esta sección es donde se desglosa todo el ciclo de regulación. Documentos de referencia, bibliografía, vigilancia y verificación y la vigencia. Sí es importante mencionar también que este documento no se creó solamente del actuar que nosotros actualmente tenemos, ni solamente en lo que se dicta en la ley de medicamentos, sino atendiendo también a las recomendaciones del Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, por sus siglas en inglés, IMDRF, y también a las recomendaciones que se tiene por parte de OPS-OMS para las agencias reguladoras a nivel internacional. Entonces, también otro aspecto
u otro objetivo que este RTS busca es prácticamente armonizarnos en la medida de lo posible con las regulaciones internacionales aplicables a dispositivos médicos, conforme a lo que se dicta, digamos, y la tendencia que esta regulación posee, ¿verdad? Entonces, cualquier documento de referencia utilizado para este RTS puede ser consultado en el aspecto 7, en el punto número 7, documentos de referencia. Entonces, ya entrando en materia, les quiero comentar también las fortalezas del RTS como tal. Entonces, como les comentaba antes, establece las directrices para todos los implicados en las actividades del ciclo de vida de regulación del dispositivo médico con o sin fines de comercialización. Y estamos hablando de todos los implicados como establecimientos, que pueden ser fabricantes, importadores, distribuidores. Estamos hablando también de la entidad reguladora, porque también establece funciones nuestras. También hace referencia a aquellos representantes, tanto de establecimientos como de titulares, que podrían ser profesionales responsables, apoderados responsables y unas figuras nuevas, por así decirlo, que se incorporan con el fin de dar trazabilidad y resolver muchos problemas de regulación, que sería el director técnico, que es una nueva figura, y el referente de tecnovigilancia, consolidado acá. Incorporamos también los principios esenciales de seguridad y desempeño, que es una recomendación por parte de OPS. Entonces, en la que se hace como una obligación general, por así decirlo, tanto a los fabricantes como a todos los usuarios, a poder buscar que los dispositivos médicos sean o cumplan más bien criterios de calidad, seguridad y eficacia de forma general. Entonces, ya se incorpora este concepto acá. Incorpora también las recomendaciones de OMS y del IMDRF para la regulación de dispositivos médicos, que es lo que les comentaba anteriormente. Contextualiza también el ciclo de regulación de los dispositivos médicos, es decir, no solamente vamos a hablar de funciones regulatorias como tal, sino que ya bajo un contexto como tal de un ciclo de regulación que abarca desde los inicios, que pueden ser la concepción del dispositivo y la fabricación de este, así como también hasta su vigilancia o su uso prácticamente. Incorpora las directrices sobre investigación clínica, que es algo que se podría decir, entre comillas, nuevo, porque sí es una función de la DNM, pero ahora se consolida como tal, y establece requisitos para la fase de comercialización de los dispositivos médicos. Entonces, vamos con el objeto, que es como la primera parte del reglamento. Y este es prácticamente establecer las disposiciones técnicas que rigen la regulación sanitaria de los dispositivos médicos en el territorio nacional. Internacionalmente para las buenas prácticas regulatorias. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de establecer disposiciones técnicas que rigen la regulación, es decir, la regulación como un todo, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos conversando, que es parte del objeto, del objetivo también principal. Perdón, ingeniero. Dígame. Se nos perdió la pantalla. Ah, ok. Permítame entonces. Gracias. Gracias, ya estamos. ¿Lo pueden ver bien? Sí. Ok. Bueno, no sé hasta dónde alcanzaron a ver, se quedaron en el objeto. Ahí estamos ¿Lo bien. pudieron ver bien? Sí, Una mismo antes de esa, licenciado. En esta, ok. Entonces, bueno, es lo que les estaba comentando de las fortalezas del RTS, pues prácticamente acá se las detallamos, ¿verdad? Que son como parte de lo que a nosotros nos ayuda a impulsar la regulación de los dispositivos médicos. En pocas palabras, prácticamente. Que lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de esa presentación. Luego tenemos el objeto, que era establecer las disposiciones técnicas que rigen la regulación. Esto de disposiciones técnicas hablamos prácticamente como las directrices que van a regir la regulación como un todo, como un ciclo de regulación, que es el nuevo concepto que se detalla acá, y no solo funciones regulatorias por las unidades de la DNM, sino como un todo. Y todo internacionalmente armonizado con las buenas prácticas regulatorias. Luego les iba a comentar acerca del ámbito de aplicación y que
¿A quiénes aplica este RTS? Y es prácticamente, en pocas palabras, a todos los involucrados en el ciclo de vida de un dispositivo médico, lo que incluye, como les comentaba antes, establecimientos, lo que implica también a usuarios, lo que implica también a la entidad reguladora como tal. Ya escrito de forma literal es que explica a todos los establecimientos inscritos en la Dirección Nacional de Medicamentos y aquellas personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento, investigación clínica, comercialización, trámite de registro sanitario, vigilancia sanitaria y demás actividades relacionadas con el ciclo de regulación de los dispositivos médicos, con sin fines de comercialización, incluyendo a los miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud, precisamente porque son parte del ciclo de vida dentro del uso de los dispositivos médicos. Entonces, prácticamente aplica a una gran cantidad o por así decirlo, a todos los usuarios o los que tienen contacto, ya sea indirecto o directo, de dispositivos médicos. Entonces, vamos a aclarar propiamente qué es un dispositivo médico para continuar, ¿verdad? Para seguir hablando en materia de esto. Y según la definición del Foro Internacional para Regulación de Dispositivos Médicos, también de OMS y OPS, y ahora gracias a este reglamento técnico salvadoreño, tenemos una definición armonizada internacionalmente de un dispositivo médico, que es la siguiente. Un dispositivo médico es un instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo IVD, software o material que se utiliza para los siguientes fines. Para uno o más de los siguientes fines. Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de enfermedades. Diagnóstico, seguimiento, tratamiento o alivio o compensación por una herida. Investigación, sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico. Apoyar o sostener la vida. Control de la concepción, desinfección de dispositivos médicos y también aquellos que proporcionan información mediante exámenes in vitro. Entonces, lo importante acá de esta definición también es que nos detalla algo con lo que nosotros vamos a estar trabajando acerca de los llamados productos borderline o productos frontera, que son aquellos que pueden ser catalogados ya sea como dispositivos médicos o que pueden ser catalogados por su naturaleza como otro tipo de productos regulados, como por ejemplo un producto químico, un producto farmacéutico, un producto cosmético, higiénico, etcétera, etcétera. Porque ya nos define para qué sirve el producto, qué puede ser y para qué sirve. Y que también se detalla eso, que no logran su acción principal prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Entonces, de acuerdo a la definición internacional y ahora gracias a este reglamento nacional también, ya se define qué es un dispositivo médico como tal, que se aplica en o sobre el cuerpo, pero que puede ser asistido en su función prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero no que su función prevista es esa. Entonces, ya hablamos ya del ciclo de regulación. Ya conociendo qué es un dispositivo médico y que esta definición se encuentra armonizada a nivel internacional, el ciclo de regulación es prácticamente un conjunto de etapas que permiten el control y vigilancia sanitaria durante el ciclo de vida de un dispositivo médico. El ciclo de vida de un dispositivo médico podemos llamar o podemos decirle que es desde su fabricación, o sea, podría ser incluso antes, desde su concepción, diseño, planificación hasta su descarte. Entonces, nosotros hablamos solamente del ciclo de regulación y esto es muy importante, hacer la diferencia entre un ciclo de regulación y un ciclo de vida, porque de momento nosotros no nos estamos metiendo con el descarte final, ¿verdad? Entonces, en este ciclo de regulación nosotros podemos definir 3 etapas de forma general, que es la precomercialización, la comercialización y la postcomercialización. Cada una tiene sus diferentes etapas regulatorias o funciones regulatorias de acuerdo a las funciones regulatorias como tal de una entidad. Como para dejarlo un poquito más gráfico y un poquito más claro, nosotros tomamos el ejemplo más bien de un libro de OPS, de OMS, en donde se detalla como dónde es que interviene una entidad reguladora
con respecto a un ciclo de regulación como tal. O sea, dónde interviene para ejercer sus controles y asegurar que un dispositivo médico es de calidad, que es seguro y que es eficaz para el uso en humanos. Entonces, nosotros podemos ver acá en color anaranjado fuerte, podemos ver como un diagrama donde se dice el ciclo de vida, podríamos decir, de un dispositivo médico, las etapas que podrían seguir un ciclo de vida. Desde las materias primas, dice que luego va el desarrollo del producto, luego la evaluación preclínica y evaluación de riesgos, luego propiamente la investigación clínica, luego la producción y control de calidad, o sea, la fabricación, luego la venta y la puesta en venta más bien, la distribución y uso, y luego el postmercado, que son las etapas que siguen después propiamente, ya sea durante el uso hasta el final, que sería el descarte. Ese sería, podría decirse, el ciclo de vida. Y ahí en este ciclo de vida de un dispositivo. Y en esta imagen nosotros podemos ver que el ciclo de regulación definido en este RTS en comparación al ciclo de vida de un dispositivo médico no son exactamente iguales, pero se complementan para poder entender cuál es la función de la DNM en ese papel. Entonces podemos ver que en este diagrama, en todo esto, en todo el ciclo de vida del dispositivo médico, tenemos las etapas precomercialización, la comercialización y la postcomercialización. Entonces estamos viendo que aspectos, por ejemplo, el registro sanitario solamente aplica para la etapa del ciclo regulatorio de comercialización. Tenemos también que la etapa de tecnovigilancia, que acá le llaman post-market surveillance and control, sería solamente para el post-comercialización. O sea, ya cuando el dispositivo se va a distribuir y se va a utilizar. Entonces ahí es donde entra esa etapa. Podemos hablar que una vigilancia como tal entra desde la etapa de la investigación clínica como tal, porque es lo que les comentaba antes, una vigilancia como tal de los dispositivos médicos abarca diferentes aspectos y no solamente nos podemos centrar con qué es una vez los productos ya están en el mercado. Entonces, si se fijan, según este diagrama y según el ciclo regulatorio, puede entrar en diferentes etapas. Luego tenemos la supervisión de ensayos clínicos también en diferentes etapas, la verificación de buenas prácticas de manufactura, que es algo transversal en todo el Perdón, ingeniero, nos quedamos sin audio y sin imagen. Bueno, vamos a esperar. Al parecer ha habido un problemita de conexión. Vamos a esperar un momentito al ingeniero. Con relación a las preguntas que tenemos en el área del chat, ya muy pronto se las estaré trasladando a nuestro ponente para que pueda responderlas. Dejo nuevamente y aprovechando el espacio que tenemos en este momento para que puedan completar su asistencia y posteriormente la evaluación del evento. Ok, ya tenemos de vuelta al ingeniero. Ya lo tengo en pantalla, ingeniero. Permítame un segundito, vamos a reactivarle su audio. Sí, ahora sí. Listo. Listo. Intenté cablear la computadora, tal vez con eso se puede ayudar un poquito la conexión. Perfecto, ingeniero. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí. excelente. Les comentaba en este diagrama, pues prácticamente son el ciclo
Listo, ingeniero, solamente active nuevamente su micrófono. Ahorita lo activamos. Listo. Gracias. Tenemos Sí, audio en no sé qué pantalla. está pasando, pero bueno, esperemos que se solvente esta situación. Les comentaba que, bueno, que mediante este diagrama que es obtenido de referencias de OMS, es lo que recomiendan donde la entidad reguladora va a ejercer intervenciones y controles en el ciclo de vida de un dispositivo médico. Entonces, tal vez resumiéndolo un poco, porque no sé hasta dónde me quedé, pero podemos ver en esta parte que en anaranjado más oscuro está el ciclo de vida de un dispositivo médico, que va desde las materias primas hasta el descarte. Pero nosotros en la regulación no llegamos desde las materias primas hasta el descarte, por lo menos en dispositivos médicos propiamente hablando, ¿verdad? Entonces no verificamos de momento eso del descarte, sino que nuestras intervenciones, de acuerdo a la recomendación de OMS, van para algunas etapas de este ciclo de vida. Y eso lo pueden ver que algunas son específicas para una parte del ciclo de vida, como por ejemplo la del registro, que solamente es para la etapa de comercialización, mientras que otras son transversales. Por ejemplo, la parte de tecnovigilancia, que en este caso sería la de market surveillance, sería que abarca tanto la distribución y el uso como la etapa postmercado como tal. También podemos ver que la vigilancia en general, como un aspecto regulatorio un poquito transversal a muchas etapas, unidades y partes del ciclo de vida del dispositivo médico, va desde la etapa de investigación clínica hasta el postmercado, así como también la evaluación o la supervisión de ensayos clínicos y las buenas prácticas de manufactura, que es transversal a prácticamente todas las etapas de este ciclo de vida del dispositivo médico. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que la intervención del ADNM en el ciclo de vida de un dispositivo médico puede verse afectado ya sea solamente por una o más unidades, ya de manera, hablando de forma práctica, por una o más unidades y en diferentes aspectos, uno o diferentes aspectos del ciclo de vida de los dispositivos médicos. Entonces, hablando de eso y quedando un poco claro cuál es el objetivo, cuál es el ámbito de aplicación y cómo el ciclo de regulación, o más bien cómo se efectúa este reglamento en base a un ciclo de regulación, ya podemos comenzar a ver las partes principales de este reglamento. Entonces, vamos a ver el desglose del contenido, ya conociendo que la entidad reguladora tiene injerencia en la mayoría de etapas del ciclo de vida de un dispositivo médico. Y empezamos por las primeras. Una de las primeras etapas del ciclo de vida sería la evaluación de investigación clínica, ¿verdad? Nosotros como entidad rectora de los dispositivos médicos, sí, no tenemos la obligación de velar porque los dispositivos médicos que se utilicen en humanos cumplan criterios de calidad, seguridad y eficacia. Y parte de esta verificación de calidad, seguridad y eficacia se incluyen dentro de las etapas tempranas de investigación clínica como tal, para verificar estos aspectos como tal, que puede ser la seguridad, la calidad o la eficacia como tal, o desempeño, que es el último término que OPS ha estado utilizando. Entonces, en el reglamento técnico tenemos un apartado que es específico para esta parte de investigación clínica y este se desarrolla en 4 puntos. Primero, las generalidades como disposiciones generales, donde se dicen obligaciones por parte de la DNM y por parte de los interesados en cuanto a la ejecución de ensayos clínicos. Ya hay de ensayos clínicos o investigación clínica. Entonces ahí se menciona cuál es el alcance y cuál es el punto de donde la DNM interviene. Hay que hacer referencia a que esta investigación clínica, al hablar como tal investigación clínica, se puede malinterpretar, porque se puede mencionar o se puede pensar que pueden ser estudios, por ejemplo, de epidemiología o pueden ser estudios ya muy propios que le corresponden como a un hospital, por ejemplo. Pero nosotros acá lo delimitamos a que está ligado a un producto de investigación, es decir, llámese un dispositivo médico, un producto de investigación. Entonces, siempre y cuando se verifique algo relacionado con el dispositivo médico, la DNM tiene que estar supervisando este ensayo clínico.
Entonces, más o menos por ahí dice, se mencionan en las generalidades las obligaciones de cada uno. Luego se detallan las responsabilidades de las partes interesadas del ensayo clínico, que aquí sí ya lo desglosa un poquito más, como por ejemplo que se tiene que, algunas responsabilidades por parte del investigador principal, por parte de un centro de investigación, por parte de un patrocinador, entre otros. Luego se habla de la importación y disposición final del producto en investigación. Entonces, si se fijan, se van detallando como primero líneas generales y luego como funciones para ver dónde aplica cada parte interesada en la ejecución de una investigación clínica o un ensayo clínico con dispositivos médicos, para luego poder autorizar una importación y al finalizar el estudio, ya se puede hacer una disposición final. O sea, ¿cuáles serían los criterios? Ahí se mencionan sobre qué hacer con un dispositivo luego de que mi investigación clínica ya finalizó. Y finalmente se detallan unas consideraciones especiales. Dentro de todo este desarrollo se pueden hallar como puntos muy relevantes, que es lo que les traigo acá para su información, ¿verdad? Que en primer lugar, la DNM es quien autoriza la ejecución de un ensayo clínico, de enmiendas a un ensayo clínico y de la importación de los productos en investigación. Pero no solamente eso, sino que también que los proyectos de investigación serán evaluados y aprobados por un comité de ética independiente. Y eso es importante porque la DNM también tiene que reconocer, de acuerdo a disposiciones o recomendaciones internacionales, que la entidad reguladora deba reconocer a los comités de ética independientes. Entonces, nosotros verificamos prácticamente, por así decirlo, en su mayoría la parte técnica. Obviamente no podemos dejar de lado la ética, pero nos centramos más en la parte técnica, de manera que nosotros podamos supervisar el ensayo clínico y también verifiquemos la ejecución, pero también de forma paralela, este proyecto de investigación debe de ser evaluado y aprobado por un comité de ética independiente, ¿verdad? Entonces ya se menciona esas dos cosas, pero aquí también hay que aclarar algo, porque en esas aclaraciones se menciona que a pesar de que el proyecto sea evaluado y aprobado por un comité de ética independiente, solamente será la DNM quien apruebe la ejecución del ensayo clínico, quien apruebe las enmiendas y quien apruebe también la importación de los productos, precisamente por la facultad que tenemos nosotros como entidad reguladora. Luego tenemos también que se detallan como vigilancias, prácticamente cómo ejecutar la vigilancia o cómo la ejecutaríamos nosotros también como DNM, también las inspecciones y los registros de los ensayos clínicos que estarían a cargo de la DNM. Se detalla la obligación de notificar eventos adversos cuando se presenten en la ejecución de un ensayo clínico o una investigación clínica. Se detalla también la obligación de los centros de investigación y bueno, han sido las partes interesadas acerca del cumplimiento de buenas prácticas clínicas, que es una recomendación o es un conjunto de normas internacionales acerca de buenas prácticas clínicas como tal, que guían o dan la pauta acerca de disposiciones éticas acerca de la investigación en seres humanos o en productos que van a ser usados en seres humanos. Entonces, se detalla eso también. Luego también tenemos una disposición acerca del control del producto en investigación. O sea que se debe de mantener un control, garantizar la trazabilidad y saber qué se está haciendo con cada producto en investigación. Luego también se detalla un apartado en la que se menciona que la DNM podrá reconocer las decisiones de otras autoridades sanitarias, informes, entre otros aspectos, siempre y cuando sean esas entidades reguladoras internacionales de referencia de alta vigilancia o catalogadas nivel 4 por la OMS o OPS, que últimamente se está utilizando el término de entidades estrictas. Entonces, solamente en algunos casos en donde nosotros como DNM podamos reconocer con plena confianza estas decisiones, pues se podría hacer para tomar decisiones por nuestra cuenta, ¿verdad?
Incluso también podríamos solicitar requisitos en base a la confianza o en base al reconocimiento de requisitos solicitados por parte de otros países, pero pero siempre teniendo en cuenta de que todo esto se debe de hacer con un carácter técnico, es decir, con una justificación técnica, no solamente porque yo así lo quiero, que me tienen que presentar eso, sino que siempre está respaldado para garantizar la seguridad de los pacientes que se van a estar utilizando en conformidad a los principios éticos que dictan las buenas prácticas clínicas. Es prácticamente bueno, el apartado en sí tiene más detalles y para eso sí les recomendaría como leerlo con mucha atención cada detalle, ¿verdad? Pero esto es como lo principal o lo más sobresaliente de este apartado. Y de igual manera con las demás áreas o con las demás secciones voy a ir hablando como de las partes, ya sea muy particulares o muy sobresalientes, pero siempre quisiera recomendar leer con mucha atención todo el reglamento técnico. Luego tenemos una sección acerca de autorización de establecimientos o inscripción de establecimientos. Entonces, ya se establece qué establecimientos son los que van a ser regulados por la DNM y prácticamente son todos aquellos que se dediquen a las actividades de fabricación, importación, exportación, almacenamiento, acondicionamiento, distribución y comercialización de dispositivos médicos. Sobre esto también en una parte de esta sección del Reglamento Técnico Salvadoreño también se menciona que los establecimientos sujetos de autorización por la DNM se clasifican de la siguiente manera. Podrán ser fabricantes de dispositivos médicos, importadores de dispositivos médicos, centro de almacenamiento de dispositivos médicos, acondicionador de dispositivos médicos y distribuidores de dispositivos médicos. Entonces, de esta manera nosotros ya delimitamos cuáles son los establecimientos regulados que más bien que se van a estar regulando y que tienen la obligación de inscribirse ante la DNM cuando realicen estas funciones. Entonces, este apartado de establecimientos se desarrolla en 4 secciones también. Una de generalidades, que es prácticamente como unas disposiciones generales. Luego una de requisitos para la autorización de establecimientos, que se detalla un listado de requisitos, que puede ser un poquito general, pero que ahí se detallan. De igual manera, se recomienda siempre verificar las guías publicadas por oficiales, publicadas por parte de la DNM, como alguna explicación extra, como algún complemento o algo muy particular cuando se trate de cierto establecimiento. Digamos, ahora estamos hablando de requisitos generales para la autorización de establecimientos. Luego también se detalla una sección de modificaciones por traslado o cambios en la infraestructura del establecimiento. Y finalmente hablamos de un tema que podría ser nuevo, que son las responsabilidades no solamente del profesional responsable, sino también del director técnico. Entonces, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito más acerca de este director técnico, que es como una figura nueva. Luego, como algo muy relevante de esta o sobresaliente de esta sección, les comento que se establece que la DNM es responsable de los registros públicos de establecimientos y que nosotros tenemos que tener una base de datos de ellos. Todo establecimiento deberá contar con un director técnico y un referente de tecnovigilancia. Esto es muy importante porque se detalla que todo establecimiento debe de contar con un director técnico. Entonces, esta figura nueva ya se establece en el RTS que todo establecimiento debe de contar con ello. También con un referente de técnico. Pero en este caso, ya nosotros no dejamos como cerrado a que un referente de tecnovigilancia no puede ser un director técnico, sino que sí puede ser la misma persona. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta. Luego, las figuras que tienen que estar inscritas ante la DNM, además de los establecimientos, serían el director. Perdón, vamos a esperar a que nuevamente restablezca la conexión el ingeniero. Vamos a ver.
Nuevamente las disculpas del caso. Les comentaba que dentro de los puntos muy sobresalientes de este apartado de establecimientos, se menciona que todo establecimiento deberá contar con un director técnico y un referente de técnico, pero que nosotros no lo hacemos obligatorio que sean personas diferentes, sino que pueden ser la misma persona con estas funciones, que además deben de estar inscritas ciertas figuras en la DNM de carácter obligatorio, que lo que actualmente tenemos son apoderado, profesional responsable, pero ahora también se debe inscribir el director técnico. Luego tenemos las responsabilidades del establecimiento autorizado, se menciona en un apartado cuáles son todas las responsabilidades para cada uno de los establecimientos, que son como por ejemplo velar siempre por el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura o las aplicables conforme al reglamento de buenas prácticas de manufactura correspondientes. Y así sucesivamente. Luego también tenemos los requisitos para autorización de trámite de plan, para autorización del establecimiento, que incluye trámite de planos, distribución de planta, croquis, formularios, entre otros. Y también se establece que cualquier cambio de domicilio o de infraestructura debe de ser autorizado previamente a realizar este cambio. Entonces vamos a pasar a hablar un poco acerca del director técnico. Ya se define como tal esta nueva figura y la definición quedó de la siguiente manera. Un profesional idóneo vinculado al área de la salud con competencias técnicas de acuerdo al tipo de dispositivo médico, con autorización para el ejercicio profesional por el Consejo Superior de Salud Pública, debidamente inscrito ante la Dirección Nacional de Medicamentos para ejercer la dirección técnica y responsable de las actividades de los establecimientos regulados en este reglamento técnico. Nosotros podemos verlo como una analogía a un profesional responsable y podríamos llegar a pensar que podrían tener funciones duplicadas. Y la realidad es que no. Debido a que un profesional responsable está vinculado propiamente a cada uno de los registros sanitarios y por tanto a sus productos autorizados en cada uno de ellos, y el director técnico está vinculado más a la parte del establecimiento, a que este establecimiento cumpla con las disposiciones vigentes, que en este caso sería velar por el fiel cumplimiento de este reglamento técnico salvadoreño y también de la ley de medicamentos, su reglamento y cualquier otra normativa vigente aplicable. Entonces, ya teniendo esa diferencia, es que es aplicable un director técnico para los establecimientos sujetos de autorización y relacionados con dispositivos médicos, que esos son fabricante, importador, centro de almacenamiento, acondicionador y distribuidor, que es lo que les comentaba anteriormente. Luego también el perfil del profesional también se menciona, que no lo ideal o lo correcto es que sea o que posea más bien una formación y experiencia laboral afín al uso y manejo de los dispositivos médicos según la naturaleza del establecimiento que representa. Por ejemplo, nosotros acá ya no hablamos solamente que, como por ejemplo que anteriormente se hablaba de que un profesional responsable deba ser solamente un químico farmacéutico, porque nosotros estamos conscientes la amplia variedad de dispositivos médicos que pueden existir y que no solamente hay una profesión que sería la idónea de encargarse de todo el espectro de tipos de dispositivos médicos, sino que, por ejemplo, un ingeniero biomédico podría estar a cargo de aquellos, hablando de directores técnicos, de aquellos establecimientos que se encarguen o se dediquen a la venta, almacenamiento, fabricación, distribución de equipo médico. Pero también podríamos hablar que un profesional odontológico, un doctor en cirugía dental, pueda hacer las funciones para un establecimiento que se dedique a este tipo de productos, que son los dedicados a especialidades odontológicas. Asimismo, también para el laboratorio clínico, estamos hablando que para los agentes IVD, para los equipos que utilizan estos reactivos IVD o agentes IVD, lo más idóneo sería que sea un laboratorista clínico. Y así sucesivamente. La idea es no solamente centrarlos en una misma profesión porque estamos conscientes de eso. También los farmacéuticos, por ejemplo, en este caso no es que no significa que quedan atrás o algo por el estilo. No, para nada. Hay una especialidad completamente que ninguna otra profesión podría haber, como por ejemplo
las soluciones. Hay otros dispositivos que son muy específicas como para decir que pueden ser, por ejemplo, inyectables. Podríamos hablar de ácidos hialurónicos que son soluciones como tal o son compuestos que ya requieren como un análisis químico y el idóneo sería un químico farmacéutico. Y así sucesivamente hablamos de médicos, hablamos de ya sea médicos especialistas, hablamos de ingenieros biomédicos, hablamos de odontólogos, hablamos de laboratoristas clínicos y así sucesivamente. La idea es que sea alguien relacionado o afín más bien al uso del dispositivo médico. Entonces también dentro de este reglamento se detallan las responsabilidades de este director técnico, entre las cuales se pueden mencionar la supervisión de los dispositivos médicos que representa y su cumplimiento con la normativa regulatoria aplicable vigente, que asegure la custodia y disposición final de los dispositivos médicos que presenten irregularidades. Y esto podría ser, por ejemplo, que se encuentre como un desperfecto de fábrica, por ejemplo, podría ser, o algo por el estilo. Pero también que asegure que los dispositivos que se distribuyan no sean aquellos que no cuenten con registro sanitario o que estén vencidos o que estén alterados o que sean falsificados ni que se encuentren involucrados en una alerta sanitaria. Principalmente que esta llegue a afectar o llegue sí, a afectar la seguridad del paciente o del usuario. Entonces, que no se comercialicen o distribuyen este tipo de productos. O que tampoco o que garantice más bien, que asegure que no se distribuyan tampoco muestras de retención o productos sellados. También debe de supervisar el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas aplicables de acuerdo al reglamento técnico correspondiente y debe de informar cambios en los procesos e instalaciones que impacten en la calidad, es decir, propiamente del establecimiento. También debe de verificar que los establecimientos registrados cumplan con las actividades autorizadas. Es decir, la DNM acá, al momento de inscribir un establecimiento, ya se destina para qué fin o para qué propósito va a ser utilizado o va a funcionar ese establecimiento. Entonces, que se mantenga dentro de las funciones autorizadas y que su funcionamiento y las actividades del establecimiento se desarrollen dentro del marco legal vigente, es decir, este reglamento, la ley de medicamentos, reglamento general de la ley de medicamentos y otros aplicables. Y también que debe apoyar las inspecciones realizadas por la DNM, es decir, hay que considerar acá que las inspecciones de la DNM no solamente son aquellas programadas, sino que son aquellas que sin previo aviso se pueden dar. Entonces, el director técnico tiene la responsabilidad y la obligación de atender y ayudar o facilitar la información que estas inspecciones, bueno, que se realicen o se soliciten mediante estas inspecciones, ya sean programadas o de sorpresa, ¿verdad? Debe de informar a la DNM sobre renuncias y ausencias. Por ejemplo, si esta persona va a desistir de su cargo por una renuncia, por cualquier motivo, debe de avisar y notificar con antelación a la DNM su renuncia. Y si se ausenta por más de 15 días, entonces también tiene que hacerlo del conocimiento de la DNM. Identificando también la persona que estará cubriendo su cargo, por así decirlo, o haciendo las funciones que a esa persona le corresponda en su ausencia. También, en el caso que este director técnico no sea el mismo referente de tecnovigilancia, entonces debe de coordinar con este para darle seguimiento, por ejemplo, a algunos planes de acción o mitigación de riesgos con respecto a los dispositivos médicos que este estaría representando mediante su establecimiento. Entonces, debería de coordinarse con para poder realizar las acciones o las medidas regulatorias de parte de tecnovigilancia en este sentido. Luego vamos a hablar entonces del registro sanitario. Si se fijan ahorita, hemos hablado solamente de investigación clínica y establecimientos. Ya acá, ya hemos hablado de 2 unidades prácticamente, que a lo mejor su intervención no solamente se dedica a una parte del ciclo de vida, sino a una parte transversal del ciclo de vida. Y eso hay que irlo teniendo presente con que una unidad en la DNM organizativa
no solamente se va a quedar solo con esto, sino que va a ser cumplir sus funciones de acuerdo a lo que diga el RTS. Entonces ahora vamos con el registro sanitario. Del registro sanitario quizás es la unidad de la que probablemente se pueda conocer más, probablemente también por la serie de webinars que se han estado dando y todo. Entonces, acá en el registro solamente se detallan 6 aspectos o 6 apartados para desarrollarse como tal. Las generalidades, que son las disposiciones generales, luego también los requisitos técnicos para el trámite de registro sanitario, que son equivalentes a los de las guías, los requisitos técnicos para el trámite de cambios por registro y renovaciones, que en sí se detallan como generalidades, por así decirlo, pero siempre se recomienda, tal como en las unidades anteriores, apegarse a las guías también establecidas, ¿verdad? Porque pueden servir como complemento o tener mayor detalle acerca de estos requisitos. También se habla mediante un apartado al material de empaque y etiquetas, y este quizás es uno de los cambios o de los, sí, de los aspectos más relevantes acerca de esto, ya que por ser reglamento técnico salvadoreño, esto sería a partir de febrero de estricto cumplimiento. Y en este apartado de material de empaque y etiquetas se detalla prácticamente todos los requisitos del etiquetado. Los requisitos mínimos que debe de contar un etiquetado tanto en un empaque primario como en un empaque secundario. Hablamos también en los requisitos técnicos, regresando al punto 2, de que lo correcto es presentar proyectos de etiquetas, no fotografías, no, bueno, no fotografías en sí, que es como que lo principal que puede dar problemas a la trazabilidad, sino más bien los proyectos como tal. Y les comento, mediante un sistema de gestión de calidad o aseguramiento de la calidad, el diseño del etiquetado como un dibujo técnico, eso es una obligación prácticamente, porque ya concibe cómo se va a estar comercializando un dispositivo médico. Entonces, si este sistema de aseguramiento de la calidad lo que hace es prácticamente exigir y que se documente todo, absolutamente todo el dispositivo médico, los proyectos o el dibujo técnico que se utilizaría para los proyectos, donde refleje, y eso es muy importante, donde refleje todas las caras a color de forma clara y legible de cómo se va a estar comercializando el producto, es importante que lo tengan, pues es de obligación que lo tengan. Y en este caso sería el requisito presentar como tal un proyecto, no fotografías. Luego hablamos también, aparte, como un apartado de las exclusiones de registro sanitario, que es prácticamente consolidamos lo que actualmente ya venimos haciendo mediante un listado de exclusión, el cual se estaría actualizando, y mediante también unas constancias de no registro, que son prácticamente los mecanismos que nosotros hemos creado para identificar aquellos productos que pueden ser o no ser catalogados como dispositivos médicos o que en su defecto pueden ser catalogados como un producto de otra naturaleza o de otra clasificación. Luego tenemos las causas de no autorización, que son prácticamente aquellos motivos por los cuales se podría no otorgar una autorización de comercialización. Y con esto nos referimos a una autorización en general, ¿verdad? Que podría ser tanto un nuevo registro como otros, para que lo tengan en cuenta. Los aspectos generales de esto o aspectos más sobresalientes acerca de esto, que prácticamente el registro sanitario es lo que estaba un poquito más establecido quizás, es que les presento aquí los cambios, por así decirlo, a lo que actualmente se hace. Y es que tenemos una clasificación de los dispositivos médicos en base a su riesgo, pero con una nomenclatura diferente. Actualmente se llamaban clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3, pero ahora se van a llamar A, B, C, D, atendiendo las recomendaciones por parte del IMDRF. Entonces, pero prácticamente es lo mismo, solamente nosotros por motivos de atender las recomendaciones, lo denominamos diferente, pero es el mismo equivalente, siendo A la clase de riesgo más baja y D la clase de riesgo más alta. Es responsabilidad del regulado presentar los códigos y términos de la nomenclatura internacional adoptada por la DNM, que de hecho es algo que ya se está solicitando, si se fijan, pero a partir de febrero del otro año sería una obligación presentarlo. Con nomenclatura nos estamos refiriendo a, por ejemplo,
un ejemplo de nomenclatura es el código GMDN, que es un tipo de nomenclatura. Luego tenemos otra nomenclatura por parte de otra entidad, que es la del UMDNS, por ejemplo. La idea es que se detalle solamente la nomenclatura que nosotros estemos utilizando en este momento. De acuerdo a lo que nosotros hemos investigado hasta la fecha, hemos decidido seguir utilizando GMDN, por lo que estaríamos solicitando que se adopte esta nomenclatura y al momento de solicitar un registro sanitario y se detallen los códigos, entonces ahí por cada código se debe detallar el código GMDN en este caso. Luego tenemos la declaración del UDI para cada uno de los productos a registrar, y con respecto a esto, sí quisiera detenerme un poquito. Y les comento que nosotros estaremos trabajando en un proyecto para crear prácticamente como una regla del UDI, que es el paso correcto, de acuerdo a los hallazgos encontrados en base a la prueba piloto, del UDI que estuvimos realizando hace poco. Entonces nosotros solamente lo hemos dejado como dar cumplimiento y presentarlo del UDI, pero se va a crear una regla en base a las necesidades nacionales, ¿verdad? Como un UDI y a la aplicación como tal de este. Es algo que está en desarrollo todavía. Le comento también que se detallan la vigencia de 5 años de los registros sanitarios en condiciones para mantener su vigencia, que es lo que ya se establece por la ley y su reglamento. Se detallan los requisitos, que es lo que les comentaba, los requisitos de etiquetado también, listados de exclusión y emisión de constancias, y prácticamente los motivos de no autorización serían alertas sanitarias, pero aquellas que verdaderamente afecten la seguridad o el desempeño correcto del dispositivo médico, que ya no lo vuelvan seguro para su uso en humanos. Luego también tenemos el incumplimiento de requisitos de calidad, seguridad y eficacia, así como también falsedad en la documentación e información. Como les comentaba, los requisitos de FRTS son prácticamente los que tenemos en la guía. No estaría cambiando en realidad mucho más que haciendo la obligación de ciertos requisitos para algunos productos. Nada más eso sería. Y de todas maneras, aprovecho la oportunidad para comentarles que la guía de registro las pueden encontrar en el sitio web de la página de la DNM, en la parte de servicios descargables, unidad de registro de dispositivos médicos y luego en guías. Y ahí los pueden encontrar. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la de autorización de importación de dispositivos médicos. Y estas solamente se desarrollan dos, y son prácticamente los requisitos para autorización de importación de dispositivos médicos con registro sanitario activo y aquellas que entren bajo una modalidad de permiso especial de importación. Quizás lo más sobresaliente de este apartado es que para fines de comercialización, se establece que el dispositivo médico debe de contar con registro sanitario, anualidad y renovación vigentes. Es decir, prácticamente como ya se está haciendo, o sea, como en realidad se debe de hacer en base a lo que indica la ley y su reglamento. El establecimiento importador debe estar debidamente inscrito, y eso sería ante la unidad correspondiente, que sería la unidad de registro de establecimientos y poderes, como importador como tal. No debe tener alertas sanitarias, no debe contar con requisitos, ya se establece cuáles son los requisitos que debe de tener la factura, como por ejemplo que se debe de venir firmado y sellado por el profesional responsable, que tiene que venir indicado el número del registro sanitario, entre otros. Que se establece la obligación de parte del regulado de contar con los certificados de análisis de liberación de lote de los productos que van a estar importando. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, si yo ya tengo un producto registrado, yo ya presento un análisis de producto terminado para el registro sanitario, pero este análisis en realidad varía dependiendo de la fabricación del lote o del número de serie. Entonces, para cada uno de ellos se realiza un análisis para luego liberar este producto. Entonces, por motivo de vigilancia,
nosotros les podríamos solicitar, ya sea de cualquier unidad, siempre y cuando estén haciendo aspectos de vigilancia sanitaria, que es un proceso transversal en todo el ciclo de vida, estos certificados de análisis, y es precisamente solamente por temas de vigilancia. De momento no se les estaría solicitando que lo presenten en los requisitos, o sea, como un requisito como tal, pero que sí los tengan en cuenta y lo tengan a la mano, precisamente por temas de vigilancia, como les comentaba, por si en algún momento se les llega a solicitar. Y también la otra parte es que se detalla en el RTS que una de estas modalidades de permisos especiales de importación son aquellos también aquellos destinados para equipos usados, remanufacturados o repotenciados, que a partir de ese reglamento se toma como un permiso especial, que es lo que se hace actualmente, pero que además de los requisitos para un permiso especial de importación se deben de presentar otros requisitos específicos para ello. También se detalla cuáles son los casos en los que aplica un permiso especial de importación, que puede ser para casos de investigación, adquisiciones por mecanismos de OPS-OMS, un dispositivo médico de uso personal o empresarial, las muestras de uso diplomático, que son para el Sistema Nacional Integrado de Salud, donaciones, emergencias de salud pública. Siempre y cuando, bueno, todo eso queda siempre a análisis por parte de la DNM. No solamente porque sea de esa manera significa que se va a hacer, sino que siempre queda a análisis como tal por parte de la DNM. Pero ya se detalla cuándo es que aplica. Y luego tenemos la sección que es quizás la más grande, que es la de vigilancia sanitaria de dispositivos médicos. Entonces, como les comentaba en la diapositiva del ciclo regulatorio, si se acuerdan, se hablaba de un post-market surveillance, que es el equivalente a la tecnovigilancia, pero había uno que era transversal a muchas partes del ciclo de vida de los dispositivos médicos, que era prácticamente la de la vigilancia. Entonces, como podían ver, este aspecto transversal al ciclo de vida, por ser transversal, o sea, porque aplica para diferentes etapas del ciclo de vida, involucraría diferentes unidades y por tanto diferentes tipos de controles de parte de la DNM, como por ejemplo, la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos se podría estar realizando por estas 4 unidades, tanto por la unidad de inspecciones, que sería en la parte de inspecciones sanitarias, en la parte de control de calidad y seguridad, que sería prácticamente el laboratorio, la parte de tecnovigilancia, que es la que corresponde al manejo y al uso de los dispositivos médicos, y por último la vigilancia de la publicidad. Entonces, en este reglamento se detallan estas 4 partes o estos 4 controles realizados por la DNM con respecto para poder ejercer una vigilancia efectiva. ¿De qué se trata prácticamente la de inspecciones sanitarias? Serían las inspecciones de buenas prácticas de manufactura según el RTS correspondiente, que es el otro RTS que ha salido a la par de ese, el de buenas prácticas de manufactura, las cuales serán a solicitud del regulador y aquellas por vigilancia. Entonces, también se detallan todos aquellos aspectos que ya son de conocimiento de todos, ¿verdad? Que la DNM realice inspecciones de BPM a los establecimientos inscritos, que las inspecciones sanitarias se realizan por personal técnico capacitado e identificado. La DNM, que las inspecciones sanitarias a veces son a solicitud del regulado o mediante una inspección sorpresa, por así decirlo, entre otros. Entonces, solamente se detalla cuándo y cómo se efectúan estas inspecciones, las obligaciones del inspector y las obligaciones también del regulado para cooperar con la entidad reguladora con respecto a la información que se esté recolectando, en ese caso se esté investigando. Luego hablamos del control de calidad y seguridad de dispositivos médicos, que es la parte del laboratorio como tal. Entonces, en esta etapa, prácticamente es la evaluación en base a metodologías oficiales y para los dispositivos en los cuales la DNM tenga capacidad instalada. Entonces, también se detalla que aquellos que en los casos en los que
la DNM no tenga la capacidad instalada que podría tercerizar este servicio. Con un laboratorio que demuestre las competencias correspondientes o que de preferencia sea un laboratorio acreditado. Ya se establece eso de que se puede tercerizar y que los cargos de este análisis deberán estar a cargo del regulado, del interesado, ¿verdad? Y se detallan unas partes más. De hecho, esa parte es un poquito corto. Luego hablamos de la tecnovigilancia, que es propiamente la vigilancia post-comercialización relacionada con la seguridad de los dispositivos médicos en el manejo y el uso de estos. Entonces, de solamente se detalla un párrafo, que todos los sujetos obligados al cumplimiento de este reglamento técnico deberán someterse a su vez a lo establecido en el reglamento técnico salvadoreño de la materia cuando entre en vigencia, que es el de tecnovigilancia, es decir, es una serie de 3 reglamentos técnicos salvadoreños. De momento solo se han publicado 2, que sería el de buenas prácticas y pero el próximo a trabajar sería el de tecnovigilancia, para que estén todos conocedores de eso y que puedan estar pendientes a la convocatoria y nos puedan ayudar en el desarrollo de este mismo, ¿verdad? Y finalmente, la vigilancia de la publicidad, que tiene un enfoque principalmente como tal de vigilancia, no tanto de una autorización previa. Es decir, solamente se establece que la publicidad de los dispositivos médicos debe de ser congruente con las características o especificaciones de los mismos, de acuerdo a las condiciones de autorización otorgadas en un registro sanitario. Eso sí, se puede publicitar un dispositivo médico cuando tenga un registro sanitario con fines de comercialización, claro está. Entonces, la idea es que no se le atribuyan cualidades preventivas, terapéuticas, de rehabilitación o de otra índole que no correspondan a su función o uso previsto por el fabricante, de acuerdo al autorizado por la DNM. Y que también no debe de indicar o sugerir que el uso o consumo de un producto, la prestación de un servicio, es un factor determinante para modificar la conducta de las personas y cosas así. Es decir, no se le debe de atribuir nada extra al dispositivo de lo que en realidad hace o de lo que en realidad hay pruebas, hay hechos, hay evidencias. Todos los estudios que se realizan para los dispositivos médicos para garantizar la calidad, seguridad y desempeño sería solamente lo que podrían realzar de su producto, solamente eso. Entonces va con un enfoque de vigilancia como tal, no tanto que deba ser aprobado previo a realizar la publicidad por la DNM, sino más bien a que al momento de que la DNM se encuentre vigilando, podría encontrar una publicidad y en caso de que no cumple esas condiciones, entonces, o que también que indique o induzca a creer implícita o explícitamente que un producto cuenta con ingredientes, partes o propiedades de los cuales carezca, también son 3 condiciones, entonces ya se les puede realizar las medidas regulatorias correspondientes, ¿verdad? De corregir la información, de no realizar eso, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente de eso se trataría la vigilancia sanitaria y se distribuyen esos 4 aspectos, ¿verdad? Como siempre recomiendo siempre leer las guías o documentos complementarios que pueden servirles para comprender con mayor profundidad lo que acá se está plasmando, porque la mayoría de las actividades detalladas acá ya las realiza la DNM. Entonces, que ya están sujetos a la vigilancia, ya están sujetos a la revisión de todo eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan leer con mucho detalle y detenimiento cada uno de los aspectos que en este RTS se contemplan, ¿verdad? Creo que sí, parte de esta presentación era muy importante dejar claro cuál era el ciclo de regulación de dispositivos médicos y el ciclo de vida, porque en el ciclo de regulación es donde entra, o sea, es prácticamente de lo que trata este reglamento técnico salvadoreño, de manera de que ustedes tengan un contexto general para poder conocer, para los que no participaron, claro está, en el desarrollo de este RTS, para que conozcan el contexto sobre el cual está desarrollado y el por qué tienen estas secciones, por así decirlo, y de qué forma se van desarrollando, ¿verdad?
Entonces, por mi parte, las disculpas por los problemas de conexión, de verdad. Pero muchas gracias también por su atención. Y bueno, vamos al espacio de dudas o consultas. Muchísimas gracias, ingeniero. Entendemos de que a veces hay factores fuera de nuestro alcance. No se preocupe por eso. Le voy a trasladar algunas de las preguntas. Si usted también puede acceder al área del chat si le es más fácil. Sin embargo, pues una de las primeras preguntas que nos realiza una de nuestras asistentes es si como persona extranjera puede realizar registros de dispositivos médicos sin tener un gestor o distribuidor en El Salvador. Bueno, vamos a esperar a que se reconecte nuevamente el ingeniero Mario. Con relación a la pregunta que nos dejaban también, si este reglamento técnico salvadoreño solamente está en español, sí, definitivamente solo se encuentra en idioma español, no está en inglés. Así que no está disponible en otro idioma tampoco. Vamos a ver qué otra pregunta podemos ir adelantando. Si estas preguntas son técnicas específicamente para nuestro ponente. Agradecerles a todos, por supuesto, su participación esta mañana y también agradecerles que puedan completar los dos archivos que estoy dejando en el área del chat de asistencia y también de evaluación. Sé que algunos, pues, obviamente se tuvieron que registrar previamente, pero también esta lista de asistencia nos es de mucho provecho para poder hacerles llegar invitaciones directas a webinars relacionados en esta materia que es de su interés y también, por supuesto, invitarles a los comités nacionales de reglamentación técnica relacionados a sus temas de interés. Usted puede escribirme también directamente para poder obtener la información que tiene relación a este webinar que hemos compartido con la Dirección Nacional de Medicamentos. Dejo mis datos, invitarles también, por supuesto, a que se suscriban a nuestras redes sociales para que puedan estar pendientes de todas las actividades que desarrollamos. Estamos en Facebook, en YouTube y en LinkedIn como Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica y en Twitter como @OSARTECSV. Dejo también mi correo electrónico si usted desea más adelante obtener el enlace de este video, pues con el mayor de los gustos yo se lo hago llegar, al igual que algún otro material que sea de su interés. Vamos a ver si ya recuperamos al ingeniero Mario, si ya está con nosotros. Todavía no. Si tenemos algún problema de conexión desde la Dirección Nacional de Medicamentos, donde se encuentra el ingeniero Mario Vega. Vamos a tratar de recuperarlo para poder solventar las dudas que ustedes tienen relacionadas a este webinar. Sí, en este momento el ingeniero ha perdido la conexión completamente, no lo tenemos disponible. Vamos a ver si lo logramos recuperar. Le vamos a dar unos minutos más. Ok. Vamos a ver. Permítame un segundito. Vamos a... Pruebe, por favor, William, a ver si ya está activo el micrófono del ingeniero. Sí, hoy sí. Listo. Ok. Gracias, ingeniero. Tenemos algunas Sí. preguntas. No sé si usted les da lectura o se las traslado yo. Sí, me las traslado usted. Ok, con el mayor de los gustos. La primera, no sé si la alcanzó a escuchar, pero se la repito. Si la persona, pues, es extranjera, necesita de alguien
para que haga las gestiones ante ustedes o algún distribuidor aquí en El Salvador? Fíjese que, bueno, como tal, un distribuidor, pues no es tan necesario. Lo que pasa es que el fin último del registro sanitario es ya comercializar el dispositivo médico acá, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que lo tengan, pero no es un requisito como tal. Lo que sí debe de tener es, bueno, brindar poderes de apoderado y profesional responsable para bueno, dos personas o una sola persona que realicen estos trámites. Estos trámites de brindar los poderes de apoderado y de profesional responsable son con la unidad de registro de establecimientos y poderes de la DNM. Entonces, eso sí es obligación y esas personas, hasta donde yo tengo entendido, deberían de residir acá en el país. Entonces, deben de contar con unos poderes otorgados por parte del fabricante hacia estas personas. Sería lo más recomendable acercarse a tal unidad, pero esa es la información que yo de momento le puedo proporcionar. Gracias, ingeniero. La otra, si los analistas de documentación tienen los mismos lineamientos de evaluación, me parece que a veces no, nos dice una de las asistentes. Sí, la pregunta no va tanto con respecto a lo del reglamento técnico, pero sí le comento que todos tienen los mismos lineamientos. De hecho, son supervisados por una persona y también por mi persona. Entonces, sí, todos atienden a las mismas indicaciones. Ok, con respecto al dispositivo de instrumental quirúrgico, ¿estos se deben de agrupar por especialidad quirúrgica o por tipo de instrumentos? Ok, fíjese que de momento nosotros hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo acerca de la agrupación de este tipo de productos. Se han estado agrupando prácticamente como por especialidad, pero es que no solo es por especialidad y eso hay que tenerlo bien en cuenta. También por el material o la composición de cada uno de estos productos. También por el uso previsto de este tipo de productos. Es decir, no vamos a decir que son instrumentos para cirugía general porque van a ser un montón de instrumentos que a lo mejor podrían ser utilizados para otras cosas muy específicas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el uso previsto, la agrupación de estos. De momento se está realizando de esta manera, pero precisamente por esta ambigüedad que puede llegar a crear, estamos trabajando en la actualización de los criterios de agrupación. Bueno, solamente no les puedo adelantar mucho, pero sí solamente que se mantengan al tanto de redes sociales, canales oficiales de comunicación de la DNM, porque esto va a ser una actualización que se va a realizar. Entonces, de momento, le podría decir que sí podría agruparlo como especialidad quirúrgica, pero tenga mucho cuidado con respecto al uso previsto, al material de composición y a otros factores. Lo que más les recomiendo es dos cosas. Uno, que se acerque a ventanilla técnica en el cuarto nivel de la DNM para consultar casos muy específicos cuando usted tenga duda o si en caso sea oportuno, también puede solicitarlo mediante una constancia en donde usted solicita conocer cuántos registros o en qué tipo de registros o cómo los puede agrupar para que usted también tenga un documento oficial de su parte firmado por mi persona donde se le diga cómo realizar esa actividad. Excelente. Con respecto a los RUO, que son pruebas de investigación de genomas, ¿se tendrá que hacer registro sanitario? Fíjese que de momento también nosotros estamos evaluando la regulación de este tipo de productos, pero a la fecha de hoy, si se especifica que es RUO, pero también se especifica un uso previsto que solamente es para investigación, no. Pero hay que tener en cuenta de algo, que a veces nosotros encontramos algunas incongruencias donde dice digamos, el inserto o una información técnica que dice, esos productos son destinados a la investigación, pero la etiqueta dice que es un agente IVD, o sea, diagnóstico in vitro. Entonces, hay que verificar que verdaderamente sea RUO y su aplicación sea única y exclusivamente para investigación. Este tipo de productos lo más recomendable es someterlos a una constancia de no registro previo a someter la evaluación del registro sanitario como tal.
presentando toda la información técnica correspondiente. Perfecto. Si exportamos dispositivos médicos a El Salvador desde México, ¿cómo puedo subsanar el requisito de informe de seguridad y alertas? Permítame. Para el registro, el documento más parecido es el oficio del informe de tecnovigilancia, donde declara que el dispositivo cumple con los requisitos de tecnovigilancia de acuerdo a la NOM 240 y no ha tenido incidentes adversos. ¿Podría entregar este para poder cubrir ese punto? Principalmente, la idea de este requisito es identificar que nosotros, luego de nuestra verificación de alertas, alertas sanitarias internacionales o, bueno, aspectos de seguridad en general, que el fabricante nos dé la postura y la seguridad de que esto no cuenta con alerta sanitaria, precisamente porque el fabricante tiene la obligación de llevar un control no solamente nacional, sino internacional. Entonces, cualquier alerta sanitaria reportada de países que a lo mejor no reportan sus alertas sanitarias en un sitio web o que no pueden ser trazables por medios de internet prácticamente, entonces, que nos lo pueda reportar de esa manera. No es tanto como si él cumple o no cumple una norma o una especificación como tal, sino más bien como el historial de eventos adversos, si es que tuvo, si alguno de estos se encuentra abierto a la fecha, o si se encuentran en proceso de investigación, o si todos ya están cerrados, ¿verdad? Prácticamente de eso se trataría ese requisito. Nos preguntan también cómo funcionarán las homologaciones. Fíjese que con respecto a eso, nosotros no estamos homologando los registros sanitarios. Nosotros solo podríamos llegar a aplicar el reconocimiento, la confianza, los procedimientos de Reliance, que no toman como tal o adoptan en su totalidad la decisión regulatoria de otra agencia, sino más bien nosotros reconocemos esa evaluación que realizó y lo ponderamos a nuestra evaluación. Nosotros podemos definir si decimos, ok, esto me sirve para probablemente no exigirle tal requisito o tal cosa, pero no va a ser una homologación como tal, no va a ser un reconocimiento de que si se registra en un país X, va a ser una autorización automática acá en el país. De momento no se está trabajando en eso. Ok. En el caso de los estudios clínicos como requisito para registro, ¿aplican para todos los niveles de riesgo de dispositivos médicos? De momento, principalmente aquellos dispositivos médicos que sean como de clase de riesgo alta, muy alta, o que por su naturaleza deba ser necesario verificar la aplicación clínica. Es decir, el requisito está de forma general, pero podría quedar a discreción también del evaluador verificar si es necesario estudiar un estudio clínico, los resultados por ejemplo, diferentes estudios clínicos también podrían ser, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia. Muy bien, nos preguntan también cuál es el perfil del director técnico y los requisitos que se necesitan para inscribirlo. Con gusto. Los requisitos me dijo, ¿verdad? Sí. Fíjense que los requisitos como tal, eso es un trámite que se va a realizar en UREP, es decir, se va a crear. Acá solo se establece como la disposición general de, tiene que haber un director técnico, este es el perfil del director técnico, estas van a ser sus funciones y responsabilidades, pero no como tal el trámite, ¿verdad? Porque eso ya lleva un proceso logístico de crear el trámite, de poder realizarlo, y todo ese aspecto que tiene muy administrativo de por medio. Así que de momento no le podría decir los requisitos. ¿Y el perfil, estimado ingeniero? El perfil, sí, con gusto. La idea es que sea un profesional que sea, o bueno, que tenga una formación y experiencia laboral afín al uso y manejo del dispositivo médico. Es lo que les comentaba, digamos, si hablamos de que el director técnico va a ser las veces del director de un establecimiento de dispositivos de diagnóstico in vitro, el idóneo o el correcto de director técnico sería un laboratorista clínico. Si hablamos de un establecimiento que se dedica a la venta, distribución, fabricación, etcétera, de equipo médico, el idóneo sería un biomédico. Si hablamos, por ejemplo, de, como la pregunta que hicieron anteriormente, de instrumental, insumos para cirugía y todo eso, lo más recomendable sería un médico, porque ellos son los que conocen todo eso.
Y así sucesivamente. La idea es no cerrarlo a un perfil como tal, pero sí como a unos requisitos que debe de tener, por ejemplo. Primero, ser profesional de la salud, luego la formación y experiencia laboral afín, estar inscrito y, bueno, contar con autorización por el Consejo Superior de Salud Pública y así sucesivamente. Muchas gracias, ingeniero. Para los requisitos de etiquetas, ¿hay algún documento donde se especifican los detalles o características que debe de tener? De momento no, pero el reglamento técnico salvadoreño ya establece propiamente unos requisitos y los establece mediante un listado. Es bastante amplio, de hecho, pero ustedes pueden verificar que, por ejemplo, se menciona que se debe de detallar el nombre del fabricante, la dirección del fabricante, la fecha de fabricación cuando aplica, o fecha de vencimiento. Estas son complementarias, ¿verdad? Cuando tiene una, pues a lo mejor no tiene la otra. Información para la manipulación, etcétera, advertencias de seguridad, indicaciones de uso, etcétera, etcétera. Muy bien, hay otra que nos dice UDI, ¿cómo se debe presentar? ¿Se darán plazos para notificarlos UDI, EU o USA? Perdón, es que se me desconectó. Sí, no te da pena, ingeniero. Nos llega aquí la pregunta, UDI, ¿cómo se debe Ujú. presentar? ¿Se darán plazos para notificarlos UDI, EU o USA? Ok. Lo que les comentaba anteriormente, el UDI ahorita, debido al proyecto, a la prueba piloto que se realizó, se realizaron ciertos estudios, se verificó y se determinó que se debe de hacer una regla. Es decir, acá en el reglamento se ha establecido que se debe dar cumplimiento, por así decirlo, y detallar un UDI para los dispositivos médicos. Pero es necesario crear una regla en donde todos estemos de acuerdo, en donde podamos determinar cuáles son los requisitos como tal para establecer un UDI, quién lo va a hacer, qué forma va a tener, qué estructura tendría, de qué forma nosotros los aceptaríamos, cómo se establecerían las etiquetas y así sucesivamente. Entonces, de momento le podría decir que es algo que se detalló en el RTS, pero que es algo que está en desarrollo, ¿verdad? Como una obligación. Muy bien, según esa clasificación ABCD, ¿cuál corresponde al grupo IIB? La clasificación de riesgo sería esa, la clase de riesgo alta, sería la C. El orden va de menor a mayor, por así decirlo, y la clase de riesgo A es clase de riesgo baja. Clase B es moderada, clase C, riesgo alto, clase D, riesgo muy alto, al igual que como era antes. Entonces, la A sería clase 1, la B clase 2, A, la clase C clase 2B y la clase D clase 3. Muy bien. En el caso de los UDI-I para productos maquilados en el extranjero, ¿se podrán aplicar u obtenerlos en el país los insumos que se importarían bajo permiso especial? ¿Qué requisitos tienen que tener? ¿Qué cantidad puedo importar? Ok, con respecto a lo del UDI, sería lo más recomendable, bueno, lo que les comentaba antes, ¿verdad? En sí, que se debe de crear la regla para todos estos aspectos, dejarlos muy claros. Entonces, la idea es que es algo que se va a desarrollar, ¿verdad? Esperamos que en un tal vez no muy largo plazo, sino que mediano corto, pero la implementación como tal sí probablemente sea a largo plazo, para que lo tengan en cuenta. Y se está evaluando si esto podría ser de forma escalonada, de clase de riesgo mayor a clase de riesgo menor, pero eso igual está en desarrollo y para eso falta bastante. Así que de eso de momento no se preocupen. Lo que sí es que empiecen a investigar acerca del UDI, consulten a sus fabricantes, pídanselos en caso que los tengan, consulten cómo se los generan para que ustedes también conozcan y siempre, de preferencia, igual repórtennoslo a nosotros cuando soliciten un registro, una edición o una renovación, ¿verdad? Muy bien, ya casi para finalizar, si el importador ya posee profesional responsable para dispositivos médicos, que es químico farmacéutico, pero futuro se registrará equipo e insumos, que son reactivos, de diagnóstico de gases en sangre, se va a requerir de un laboratorista clínico. Y para los de rayos X, un ingeniero biomédico. Y si eso será para el establecimiento o para cada registro individual. Ok, buena pregunta.
Fíjense que ahí lo que pueden hacer es evaluar un perfil que cumpla con todo eso, ¿verdad? Digamos, tal vez lo más recomendable es que a lo mejor busque apoyo, digamos, elijan un perfil. En este caso, si lo más inmediato sería un laboratorista, probablemente el que les sirva sería un laboratorista de momento. Pero tal vez ese laboratorista no lo conozca todo y necesita apoyo técnico con respecto a ciertas preguntas, ciertos seguimientos, aplicación de ciertos reglamentos y todo eso, y se apoyan ingenieros biomédicos, se apoyan médicos, etcétera, etcétera. Ahí sería conveniencia de ustedes. La idea no es tampoco que tengan muchos directores técnicos, sino que solo uno que se pueda hacer cargo, ya sea por medio de la formación o experiencia laboral, por eso lo dejamos de esa manera. Entonces, o podría ser, no sé, un médico que tenga experiencia en ambas cosas, o un ingeniero biomédico que tenga el enfoque también de analista, obviamente que no va a ser nunca igual a un laboratorista, ¿verdad? Pero hay personas que se han especializado mucho, que también conocen acerca de ciertos aspectos de aplicaciones. Un análisis como muy, muy profundo, a lo mejor no se lo va a hacer, pero sí le puede solventar con relación al cumplimiento de un RTS. Entonces, para que lo valoren. Gracias, ingeniero. Se puede presentar la documentación en inglés, a excepción del CLB y el certificado de BMP, pero los demás documentos con información técnica, análisis de riesgos, entre otros, se pueden presentar en idioma inglés y siempre hay que presentarlos físicamente o se pueden entregar en un disco compacto o una información electrónica. Ok, depende de qué información sea. Por ejemplo, nosotros sí necesitamos que sea, porque de momento todo está tramitándose en físico, ya pronto viene el sistema BPM, que ahí va a cambiar todo y va a ser todo digital, ¿verdad? Pero de momento que estamos trabajando todo en físico, lo que sí necesitamos tener en físico como tal sería el formulario, el CBL, las buenas prácticas de manufactura, información técnica general que caracterice el dispositivo, tal vez no toda, pero sí lo que caracterice como tal de qué estamos hablando, cada uno de los dispositivos, las etiquetas. Entonces, la demás información podría llegar a presentarse en un CD, en un medio digital, USB, por ejemplo, cualquier medio que ustedes consideren pertinente, ¿verdad? Con respecto a lo del idioma, en realidad el requisito, porque la lengua oficial de El Salvador es español, deberían de ser en español todos, ¿verdad? Nosotros en algún momento llegamos a facilitar en algún otro idioma, pero no es la regla, o sea, en realidad nosotros tenemos todo el derecho de pedírselos en español eh, para que lo tomen en cuenta. Tampoco se les solicita para documentos técnicos como tal que presenten, digamos, una traducción tan oficial como con diligencias de traducción, sino que también traducciones simples. Solo que consideren siempre presentar tanto en el idioma original como en el idioma traducido, ¿verdad? Porque algunas veces se pueden dar malas interpretaciones al momento de la traducción que pierden totalmente la idea y eso les puede perjudicar en cierto aspecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Excelente. Creo que básicamente con eso estamos dando respuesta a todas las preguntas. Habían algunas preguntas que estaban relacionadas con las explicaciones que usted nos brindaba. Y pues, por supuesto, siempre ha sido enriquecedor el tener los conocimientos por parte de usted, ingeniero, quien es representante de la Dirección Nacional de Medicamentos, y pues que ustedes son obviamente los vigilantes y los verificadores de estos reglamentos técnicos. Para este caso, pues este reglamento técnico entrará en vigencia, ya lo dijimos, en febrero de 2023 y es importante que todos nosotros nos vayamos preparando para la entrada en vigencia de este importante reglamento que, como siempre lo decimos, pues va en el fomento de la cultura de la calidad a través de la reglamentación técnica. Nuevamente agradecerle, ingeniero Mario Vega, por su tiempo. Sabemos de que tiene múltiples obligaciones, pues, y también contribuye con nosotros en ese esfuerzo por divulgar los reglamentos técnicos vigentes en nuestro país para poder facilitar, por supuesto, el comercio. Así que en nombre de nuestra directora, la licenciada Saida Guzmán, y del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, agradecemos mucho por su tiempo, por haber compartido sus conocimientos y también a ustedes asistentes por habernos acompañado en este interesante webinar. Dejo las palabras de cierre, ingeniero Mario Vega, para usted.
No, bueno, pues muchas gracias también por la oportunidad de habernos dado este espacio para, para poderles comentar acerca de este reglamento técnico que en realidad es bastante amplio y es bien difícil poderlo abarcar todo en una sola sesión o poderlo abarcar todo en sí en estas presentaciones, porque son muchos detalles e involucran muchas especialidades, muchas unidades, pero que en sí ya consolidan una regulación de dispositivos médicos, que orgullosamente podemos decir que en El Salvador ya se cuenta con una regulación de dispositivos médicos, que es como una ventaja a nivel regional también, pues. Entonces, no, bueno, nada más. Muchas gracias y también gracias por su participación y preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Definitivamente nos sumamos a ese esfuerzo de garantizar esa seguridad y eficacia para nuestros pacientes, que son los consumidores. En este caso, pues, la protección al consumidor para nosotros es sumamente importante, así como también el cuidado del medio ambiente, para que podamos garantizar que todos estos productos que ustedes, importadores, comercializadores, puedan tener en consideración al momento de ponerlos a la venta acá en nuestro país y pues también nosotros facilitar el comercio y la reactivación económica que es tan importante para nuestro El Salvador. Muy pronto le estaremos haciendo nuevamente la invitación para buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos también y otros temas de interés. Así que les invitamos también a nuestros asistentes que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras publicaciones, así como también de la página de la Dirección Nacional de Medicamentos sobre todas aquellas actualizaciones que ya nos mencionaba el ingeniero Vega, que estarán como resultante de esa innovación constante que necesitamos para que se agilice todo tipo de trámites. También pues nos llegan felicitaciones a la Dirección Nacional de Medicamentos porque los trámites ahora son más ágiles y eso pues todos lo podemos percibir. Sí, Bien. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Hasta la próxima. Feliz día a todos.